Muy bien, en este protagonista tan tirame informa tengo la visita de gente que viene de, me voy a preguntar bien si es Villa Santa María, de Punilla. ¿Cómo le va a Gustavo Llanes? Un placer acompañarlos esta tarde. La verdad que para mí es un placer tanto personal como un poquito más allá de lo personal, porque bueno, me une un afecto especial a vos y a la familia, ¿no? y al emprendimiento que llevan adelante, que es muy valioso para la zona, no solamente para Tanti, para toda la zona. Me alegro. Qué bueno que nos digan. Yo sé que siempre me quedó la idea de cuando te conocí acá en la actividad, usted también lo conoce, en la actividad aquí en Tanti, cuando estabas en la época de Pérez Baroni. Me acuerdo bien el cargo que él era coordinador. Era Secretario de coordinación. ¿no? Era coordinación. No me acuerdo cómo se llamaba, pero recuerdo que era el coordinador. Y era súper efectiva la tarea, o sea que dejaste una buena imagen. Eso. Bueno, me alegro mucho, me alegro por el pueblo. La gente lo ha dicho. Por el pueblo, por el pueblo. Sí, está. Por el pueblo, porque tuvo la suerte de hilvanar muchos acontecimientos positivos. Ha sido una suerte para Tanti el tiempo que le ha tocado transcurrir, así que una pequeña cosita hemos ayudado. Te deja de escuela. Ya lo creo. Bueno. Y sobre todo muchos afectos, muchos amigos. Ha sido una etapa fabulosa. Qué bueno, eso es lo más importante. Claramente. Bueno, yo te voy a hacer la pregunta, tengo que hacer a la cámara porque es el formato de este espacio. Es así, mira, con la mano así, decir, ¿quién es Gustavo Llanes? ¿Quién es? Bueno, Gustavo es un señor ahora, todavía vivo como si tuviera 30, pero tengo el doble casi, así que estamos en una etapa de inmadurez, por decirlo así. Pero llego acá a este momento luego de venir de una familia de trabajadores. Mi padre hizo muchas cosas, pero él fue feliz cocinando, era cocinero, trabajó en el Sanatorio Santa María, entre muchos otros lugares. Y mi madre fue enfermera del Hospital Santa María. Entonces, son familias de mucho trabajar, mucho. Mis padres trabajaron hasta el infinito, literalmente, para encaminar a sus hijos. Yo soy el mayor de 3 hermanos, y actualmente, bueno, luego de un derrotero, hoy en día soy abogado y litigo en la zona, y bueno, sostengo mi familia, y a la par he llevado siempre que pude una vida pública, porque bueno, siempre me tiró todo esto. Tal vez haya alguna vieja anécdota familiar pueda explicar eso, pero sí lo he hecho con mucho gusto, Qué lindo. No sabía que eras abogado, me enteré ahora. No sé por qué no bueno, me quedó. Porque en realidad es así. Yo egresé de la secundaria y ahí nomás empecé a estudiar abogacía, pero me picó el gusanito de la política. Un día, bueno, ya era la campaña de Alfonsín del 83, yo empecé en la universidad en el 84, entonces esa época la viví muy, muy intensamente, y tal vez por eso uno se quedó con esa, yo digo, una especie de fiebre de ilusión democrática. Entonces, al empezar la universidad, continué con la militancia. Yo siempre digo que empecé colgando los carteles de Alfonsín en un poste y acá estamos. Entonces toda esa etapa de la vida, que yo creo que me ha hecho una marca importante, la fui llevando. Por supuesto, crecemos, nos comprometemos en otras cosas, formamos familia, bueno, en fin. Formé mi familia, tuve una etapa donde estuve casado, tuve un niño, Santiago, que está lamentablemente hoy en Australia. ¿Por qué lamentablemente? Porque se fue a prosperar, y a mí me duele mucho que mi país no les dé oportunidades a nuestros hijos a prosperar. Duele mucho, 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 porque, bueno, por ejemplo, ahora está durmiendo, está 12 horas en contra. Y bueno, todas estas cosas tiene una marca. Luego, en una segunda etapa, tuve 2 nenas más. La Vale está terminando de cursar abogacía y Juli está terminando la secundaria. Eso en cuanto a mi familia. ¿Tu familia? A la par estuve en una etapa trabajando en la municipalidad, luego me convocaron a ser funcionario. A los 23 años fui secretario de gobierno por primera vez con Dardo Zanotti padre en Santa María.
Y eso fue una experiencia fabulosa, porque en aquel momento los municipios tenían que sobrevivir realmente. No había muchos recursos, entonces había que acudir a todas las herramientas posibles, desde el convencimiento hasta el encanto, a todo para lograr que las cosas funcionen. Y aprendimos muchas cosas. Luego acompañé, tuve la gran suerte de acompañar a Andrés Barrigón como intendente de Santa María, don Chicho Barrigón. Que para mí fue el mejor intendente que tuvo Santa María. En el camino lo acompañé también al doctor Susek, también como secretario, un hombre muy sensible, muy comprometido con la gente que ahí sufría. ¿Ahí como secretario? Sí, como secretario, y fui también 2 veces concejal en Santa María. Bien. Pero en el camino, como era la universidad pública, a la que le debo absolutamente todo, a pesar de que tengo un capítulo distinto, pero en la universidad pública, mientras me hacía espacio, iba ganando lugar para ir avanzando en el cursado de las materias, así que cuando a la par que estaba acá me puse con finalizar la carrera, entonces cuando terminé en Tanti empecé a ejercer, así que más o menos por ahí anda el asunto de los tiempos. ¿Cómo te encontraste con Pérez Barón? Porque nos encontramos en un curso de la Católica, en donde yo pude acceder por el currículum y él pudo por su título. Entonces nos encontramos ahí, nos hicimos muy amigos, una persona fabulosa, 11 puntos. Así que, bueno, soñando cosas juntos, ¿no? Él por su pueblo, yo por el mío, por ahí empezamos a articular cosas y bueno. Ya éramos amigos de la familia Gabrieloni, yo por militar en el radicalismo lo conocí al papá de Paula, bueno, después a Paula, así que éramos muy amigos. Bueno, tenía otros amigos cantantes, los Mancillas, bueno, mucha gente del radicalismo, ¿no? Entonces, bueno, vincularnos fue natural. Así que bueno, en ese momento se armó esta necesidad de darle una mano a Lali en la segunda etapa de su gestión como intendente, así que esa parte fue la verdad. ¿Estás desde la segunda etapa? Yo estuve en la segunda. En la primera estuvo Paula Gabrieloni de secretaria. No estuvimos nosotros en Tanti en esa época. Claro. Y bueno, tengo que decir en serio que fue un momento, una etapa muy feliz, la verdad. Poder ver que el esfuerzo de la gestión se traducía en un ida y vuelta con el vecino. No me creen, en serio, yo siempre cuento una anécdota, por ejemplo, que era tan lindo el ida y vuelta con la gente que todos los días teníamos una invitación. Testigo el Alejandro, no lo estoy inventando, no la invento. Todos los días alguien nos invitaba o a almorzar o a cenar. Siempre había digo, qué hospitalaria la gente, pero lo que pasa es que en ese momento, ya sea un proyecto, la necesidad de un problema a solucionar, optimizar algo, acompañar a la gente, lo que sea, siempre era motivo juntarse. En ese caso lo que hacíamos era acompañarlo y decir, bueno, vamos a tu casa, vamos a la otra. Cosa que con el tiempo se fue perdiendo, porque ¿en qué terminó? En que la gente va a hacer fila y procesión y besamanos en los funcionarios. Lamentablemente eso se perdió. Generalmente pasa eso. Pero bueno, acá estamos. No sé si fui confuso, muy... Está perfecto, para conocer cómo es que... ¿Quién es el Gustavo Tanti? Claro. Fíjate vos que a mí se me había pasado que eras abogado. Cuando veo, digo, abogado. Y bueno, estamos litigando en la zona, trabajamos. De eso vive la familia. ¿Y sos familiar, digamos, de Ramón? Sí, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que ahora estamos en la etapa en que se te hacen grandes los chicos y hay que ordenar un poco las actividades, porque por ejemplo el momentito que hay volando a Córdoba, que la Vale, la mayor necesita tal otra, o que por ahí a deshora por teléfono con el mayor, o bueno, mi mamá que se hizo grande, que necesita sus cosas, la suegra, bueno, en fin. Lo que antes se traducía en que había que mirar por el costado porque había un chico que le faltaba algo, porque la familia eran todos peticitos, bueno, ahora ya son personas encaminadas o que están pidiendo otra clase de cosas, ¿no? Entonces, bueno, acomodándose a eso. Yo creo que la vida de hoy es muy acelerada y muy demandante, pero de todas maneras, en mi caso, es una cuestión de enfrentarlo con mucho optimismo, a pesar de las situaciones tristes que se viven, ¿no? Se viven muchas cosas difíciles. Sí, se viven cosas difíciles. Sí. Se nos fue el primer bloque. Vamos a volver para hablar de tu posible o imposible, o como sea,
participación en esto que querés empezar, o ya has empezado, me vas a contar ahora, política, en la política. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, seguimos aquí con Gustavo Yáñez y ahora nos vamos a ir, Gustavo, a ver qué es lo que te ha movido a meterte así más activamente en la política. Ya me contaste que estuviste secretario, concejal, pero ahora te estás como postulando algo más allá. Así es. Me detuve a pensar en los problemas de mi pueblo, lo que le pasa a Santa María. Y yo digo que si bien mi vida personal no es lo próspera que uno quisiera, pero es como que las cosas van encaminadas, ¿no? Como que empiezan a tranquilizarse. Pero de todas maneras no estaba satisfecho por el hecho de que, bueno, por ahí la vida de uno no está completa si el entorno no está en condición. ¿De qué sirve uno estar bien si los demás no lo están? Aparte que, bueno, siempre fui conectado a lo público. Yo, gracias a lo público, pude llegar a donde llegué. Le debo al radicalismo y a la función pública a lo que he llegado. Entonces digo, es justo ahora hacerse a un lado cuando los problemas están asaltándonos diariamente, ¿no? Y en sentido literal lo digo, ¿no? Seguridad, educación, estabilidad económica, un montón de cosas van pasando que hacen a que uno no es indiferente a eso. Por eso es que me pongo a pensar y digo, ¿cuál es el mejor camino para encontrar la solución efectiva? Hice un examen y digo, bueno, dije hace un rato que yo soy hijo del entusiasmo del 83, ¿no? Y me acuerdo que Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa. 40 años después nos encontramos con gravísimos problemas para ver que eso sea realidad. Pienso, digo, no. Puesto a Alfonsín en el contexto histórico que tenía que estar, esa expresión tiene mucho que ver con el clima de la época. Creíamos que todo era posible. La herramienta de la democracia y la libertad nos iba a permitir absolutamente todo. Creíamos que podíamos todo, tanto en la faz personal, la faz social, la faz política, el gobierno. Bueno, en fin, era una etapa de nuevos bríos para todo. En ese clima es que se lanzó eso. Pero puesto a ver y puesto a pensar el asunto, yo creo que, a ver, la humanidad viene transitando desde la barbarie a la monarquía, a las experiencias del modernismo, llegamos a la república, evolucionamos hacia la democracia. Y en definitiva, ¿cuál es la herramienta que le brinda a la gente común la posibilidad de alcanzar sus sueños? Y no hay un sistema mejor que la democracia. Entonces, retomando lo que decía Alfonsín, digo yo, que con la democracia se debe comer, se debe educar y se debe tener salud. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? La clase política que se ponga al frente para solucionar esos problemas. Estamos hablando de tiempos muy difíciles y muy duros. Por ahí se me ocurre acordarme, por ejemplo, sí, rápidamente, porque, bueno, me vas a tener que hacer callar, pero... no, te estoy escuchando atentamente porque es que me estiro. Sí. Por ejemplo, la guerra de la independencia. Sí. Este país se estaba formando. Era puro sacrificio, como ahora. Puro sacrificio. Belgrano había logrado frenar el avance del ejército español que intentaba recuperar territorio en el norte. ¿Y qué propuso la gente? No le vamos a facilitar el trabajo. Y surgió el éxodo jujeño. ¿En qué consistió eso? Que la ciudad y la población jujeña lo acompañaron a Belgrano dejando todas sus pertenencias, llevándose todo lo que podían y arrasando lo que dejaban para que al enemigo no le sirviera. Para nada. Sí,
Ahora hemos estudiado en el secundario. Bien, entonces, estamos en una época parecida, estamos trabajando sobre la tierra arrasada. Entonces el sacrificio tiene que valer algo. Bueno, en aquella época logró salvar la guerra de la independencia. Bueno, ahora estaría bueno que todo este sacrificio sirva para salvar el futuro. Por ejemplo, yo que te cuento, mis hijos, mi hijo mayor se tuvo que ir a prosperar. Digo, ¿por qué nuestros hijos se tienen que ir a prosperar? Entonces, Entonces yo digo que la política le debe la democracia. La política le debe la democracia. Entonces dije, bueno, toda mi vida le pasaron el radicalismo. Digo, bueno, vamos a hacernos cargo del radicalismo. Entonces, en lugar de aspirar a grandes cosas, vamos por lo pequeño. Mi propuesta es la de ir a presidir el Comité Radical de Santa María para que la política de nuevo le dé sustento a las ideas y a la discusión del pueblo. Para usted es muy natural, porque acá en Tanti se discute mucho, se habla mucho, la gente se reúne, va, vuelve, a favor, en contra, en fin. Hay efervescencia social y efervescencia política. En Santa María hay mucho silencio. Claro. Hace 20 años que hay una gestión municipal que ha priorizado otras cosas. Bueno, no. No es cuestión de criticarlo, ¿no? Digamos como que hay un ciclo cumplido, ya está, ya fue, listo. No. La tónica del programa es esta. Hacer hincapié en otra cosa. En lo tuyo. Entonces, la propuesta es darle vida a la política para que pueda darle a la gente alguna solución, alguna respuesta. Juntando gente, proponiendo cosas, ideas, y a cada problema intentar brindarle una solución, pero construyéndola. Uno no es la lumbrera, uno no es un superdotado, uno es un articulador, tendrá una idea para orientarnos, para un punto de inicio, pero no la receta mágica. Acá no hay magia ni nada, simplemente el entusiasmo, el empuje, el compromiso. El convencimiento. Y la trayectoria de haber cumplido antes. ¿Y cuántos años tenés ahí en Santa María? Toda mi vida, yo he estado toda mi vida, siempre. Yo nací en Cosquín porque se dio una circunstancia que mi padre era empleado público en el Hospital Santa María, entonces tenía acceso a una obra social, así que nacimos en una clínica privada de Cosquín que ya no existe. Pero después todo el resto de mi vida lo he pasado en Santa María. Después, bueno, la suerte de mi familia acompañó a la suerte del empleo público, se vino las cosas complicadas, pero bueno, por eso dije que mis padres hicieron un gran sacrificio para ayudarnos a nosotros, a sus hijos, y estoy orgulloso de eso, y en la medida en que uno puede lo devuelve. De eso se trata. Entonces, siempre dentro del radicalismo. Entonces, digamos, la propuesta es hacer del radicalismo de Santa María una propuesta a los vecinos para las próximas elecciones del año que viene. Ese es el proyecto, digamos, reactivar el radicalismo para que se pare frente a los vecinos de Santa María el año que viene con algo diferente, con algo distinto. Ya, los 20 años ya están. ¿Y actualmente quién está a cargo del radicalismo? No sabemos, porque medio como que se hacen cosas en los escritorios, el poder tiende a satisfacerse a sí mismo, entonces, bueno, pongamos a alguien que no moleste y dejémoslo. La Casa Radical hoy se usa para prestarla para algún cumpleaños, para tener cerrada, bueno, en fin, no expresa a la gente. No se forma, no hay nada. Gente libre. ¿Y la juventud en Santa María cómo es? Y la juventud, como todo el vecindario, sufre mucho porque la mayoría es gente joven que trabaja o que está en edad de trabajar, no hay muchas opciones, no se ha generado lo que por ejemplo hay acá en Tanti, que hay una oferta privada potente. A ver, si no logras en una cabaña vas a un negocio, si no vas a un negocio estudias, te vas a Carlos Paz, o sea, hay estímulo, hay alguna que otra chance. En cambio la zona nuestra es más cuesta arriba, entonces la juventud tiene que esforzarse, por ejemplo, en ir a otro lado, escapar, moverse en la zona. Bueno, en fin, no es fácil. Por lo tanto, el desafío es muy importante, es muy grande. ¿Hay mucha gente adulta, digamos, ancianos, de más de 60? Sí, por el hecho de que se dan dos cosas. Primero, que mucho empleo público, por lo tanto hay bastantes personas jubiladas en relativa juventud, por decirlo así. Un docente se jubila con pequeña ventaja. Además, ahora hay mucha sobrevida, entonces la gente grande
tiende a permanecer, y además, bueno, los jóvenes buscan a irse, así que el balance da un número extraño, un número que no es muy atractivo. Esa es la cuestión. Así es la cuestión. Bueno, lindo. Vamos a ver si se te da, o sea, que puedas lograrlo. La idea es un poco participar en esta competencia que se va a plantear ahora en la interna del partido. Estamos agrupando gente, convocando gente. La verdad, estoy más que contento. Por momentos emociona ver que la gente por ahí toma el desafío, ¿no? De decir, gente mayor, que en el 83 protagonizó cosas y que se fue a su casa, está volviendo, a aquellos jóvenes que se fueron con otro destino, los chicos nuevos que curiosean, se van enterando bien. El que sobrevive y sostiene una familia, bueno, una gama de gente que está, bueno, un poco tomando curiosidad en todo esto, y bueno, la idea es empujar todo eso. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la pausa, bien, Gustavo, y volvemos al último bloquecito. Último bloque con Gustavo. Me gustaría hacer más bloques, pero bueno, en la tele siempre decimos el tiempo es tirano, y se nos va el tiempo y se va, y bueno, queda mejor que queden cosas, que queden ganas. ¿Y sí? Bien, la pregunta de este tercer bloquecito es siempre las mismas, las hacemos una igual, y la persona es la que cambia y la que pone riqueza a este bloque, que es las luces y las sombras. Repito para que la gente se acuerde: las luces es aquello que vos le pusiste ahí y lo lograste. Puede ser en la vida pública o puede ser en la vida privada, eso es lo que quieras contar. Y la sombra es lo otro, es decir, no es lo malo. Lo malo es lo malo. Es de todo lo que vos venís haciendo y le pones, no sale. Por algún motivo, no sale, no conseguir respuesta, qué sé yo. La idea, la gente que te hace, bueno, ese sería lo malo. Bueno, a ver, las primeras luces, lo personal, lo privado. Haber logrado encaminar en la vida de los hijos no es una luz, un sol. Los hijos para mí son un triunfo y una bendición en la vida, poder haber logrado brindarles las herramientas para que ellos sean libres. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi mamá decía: bueno, usted haga lo que le parezca. Nunca me dijo, haga tal cosa, no, me decía, usted haga lo que parezca. Mi padre me trataba siempre de usted. Entonces decía, no, usted haga lo que le parezca. Y él en sus habilidades y en su riqueza personal nos dio esa libertad. Y eso es lo que yo le he brindado a mis hijos, ¿no? La libertad de que ellos vayan abriendo sus propios caminos, y gracias a Dios hasta ahora les va muy bien. Así que eso es una gran luz. En lo profesional, bueno, lo gano todos los días, el reconocimiento de la gente en el sentido de que, más allá de que los trámites salgan o no salgan en beneficio o en perjuicio, pero que se valore el compromiso y el esfuerzo que uno pone. Eso me da luz. En lo político, llevo una vida en esto, y yo la verdad tengo que poner tantos piedritas brillando, qué sé yo, a los 23 años ser secretario de gobierno, la verdad para mí fue un gol. Espectacular. Y con la suerte que hayan ido bien las cosas para que nos inviten a, qué sé yo, a hacer otras cosas y otras cosas y otras cosas y otras cosas. Entonces significa que, digamos, el resultado es positivo. Yo, la verdad, no acostumbro a hablar cosas de mí, pero la verdad que un poco me descoloco el programa porque no acostumbro. Entonces uno por ahí tiene que acudir a revisar cosas. A ver, por ejemplo, no sé, o se critica mucho la política, pero yo digo, es posible hacer las cosas relativamente bien. Yo nunca puse un familiar en ningún cargo público, nunca.
tengo un familión, somos 32 primos. Ningún pariente mío ingresado en ninguna función pública, nunca. Y he estado muchas veces en función pública. Hasta mi familia directa, por ahí he tenido serios problemas de dinero, por ejemplo, y jamás le he acercado nada a mi padre o a mi madre, y bueno, haciendo ver de que lo que es público es de todos, no es mío porque yo sea funcionario. Y se pudo hacer. Se pudo hacer. Entonces, a la vuelta del tiempo, eso es una luz. Es una luz. Bueno, y alcanzar logros concretos. Que no sé, por ejemplo, mientras empecé a trabajar con el Alejandro Cantanti, nos tocó que la cooperativa del pueblo se viniera abajo mal. Me acuerdo que empezamos un día 26 de febrero. El 13 de marzo o 15 de marzo, no recuerdo bien, tenía fecha de subasta de todos sus bienes. Por una demanda laboral enorme que los consejeros previamente que estaban en la cooperativa creían que ganaban ese juicio, así que lo remaban, lo peleaban. Bueno, el asunto es que lo perdieron el juicio mal, sin ningún atenuante, y había que pagar. Entonces era tan grande el monto de dinero que con intereses y demás la cooperativa tenía 5 o 6 inmuebles céntricos muy valiosos, vehículos, era de un patrimonio importante, y lo tenía para subastar. Así que mientras estaba trabajando un poco acá, estaba allá, y empezamos a remar, sacamos adelante la cooperativa. Eso también es una luz linda porque... ¿Por qué? Porque lo hicimos juntando a la gente. Lo agarré al referente del justicialismo, del vecinalismo, y che, loco, no vamos a pelear por esto, busquemos la forma de sacar adelante esto. Y cada uno arrimando un poquito, logramos salvar la cooperativa. La cooperativa hoy por lo menos tiene futuro, logró hacer obras, extendió sus redes, renovó un montón de kilómetros de redes de agua. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, tiene más reservorios que la planta potabilizadora de Cosquín, que abastece toda la zona. O sea, se han hecho muchas cosas y es una luz importante porque lo hicimos de la mano de los vecinos y solamente con la boletita de todos los meses. Ahí en con la Santa María. Sí, con la boletita de todos los meses, no con aportes extraordinarios, nada de eso. No. Sino con lo que pague el socio. Bueno, eso fue una gran luz, por decirlo así. Yo estoy muy agradecido del vecindario que entendió eso y que hicimos que la cooperativa no fuera un botín de guerra de nadie y la pudimos preservar, ¿no? Hoy en día está marchando sola y bueno... Cosa que nosotros acá no aprendimos. Y ha sido pasó lo mismo, casi. ¿Sí? ¿Y sombras? ¿Una sombrita? ¿O no tenés? Pues no tenés. Y no, a ver... A veces las pequeñas traiciones, las miserias humanas, qué sé yo, decirte, bueno, no sé, te voy a acompañar y después te piden disculpas, o... Te dejen más. Claro, qué sé yo. Yo a eso le pongo mucha comprensión, porque hasta las traiciones, bueno, algo habrá que esa persona se entrega a otra cosa y no a lo que habíamos planeado, a lo que habíamos propuesto. Trato de ser positivo y optimista en todo, entonces la sombra me cuesta mucho. Sí tengo que poner en lo oscuro, en lo triste un poco, que empatizo con lo que va pasando a la gente en general, lo que a la gente le toca sufrir. No puedo entender mis luces a costilla de los demás, no estoy a gusto del todo si yo sé que el vecino le robaron, le vaciaron la casa mientras no estaba, o sea, ¿para qué? No me roban a mí, pero le roban al otro. Claro, te dan ganas de actuar y no. Y así tantas cosas que pasan. Sí. Entonces yo digo, lo difícil de esto es vencer la necesidad de atenuar o de solucionar eso, ¿no? Sí. Así como uno diría... sostener chico que no se caiga, a ver que no le pase al vecino lo otro, ¿no? Qué lindo. Yo no sé, por ejemplo, hace unos días se discutió en Santa María lo que le pasó a la chica esta que la mató el marido adicto, sí. Y decía, no, bueno, dice, ay, por lo menos la municipalidad le dio el cajón, le pagan el cementerio. Pero yo digo, tendríamos que estar discutiendo ¿el por qué?
¿Por qué le pasó? ¿Y qué puede hacerse para que las familias no estén, por lo menos en esta zozobra permanente? ¿Qué herramientas se puede brindar para que esas situaciones extremas no se den o no se den en esos extremos? ¿Qué se puede hacer desde lo público para que esas situaciones de emergencia y de dificultades y de limitaciones, lo que quieras, desde la falta de obra hasta la falta de destino, lo que sea, con herramientas de lo público tenga una solución? Sí, prevenirlo. Entonces, por ahí las luces no brillan tanto. Si uno ve que alrededor... Pero tenés muchas luces. Y a nosotros se nos van las luces. Bueno, perdón. Me tengo que hacer callar. Nosotros no, ya vamos a seguir hablando, eso no tiene problema. El tema es que se nota que tenés vocación de servicio. Y es uno sensible a eso, por lo menos. Y bueno, y eso es muy importante, más para un político. Para un futuro político. Bueno, sos político, no hace falta decir. Faltaría quizás un cargo más, ser intendente, ser el jefe del radicalismo en Santa María. Pero bueno, de todas maneras, nosotros te deseamos todo lo mejor posible. Bueno, la verdad que lo agradezco mucho. Los medios acá nos estamos disponibles para cuando quieras hablar. Bueno, te agradezco. Y te vamos a volver a invitar, seguramente. Contá con eso. Y bueno, te conocieron, Gustavo Llano. Gracias. Muchas gracias a todos y a Jorge, al equipo, a toda la gente que hace esto y a la idea que persiguen de hacer que la comunicación no sea simplemente un mercadeo, que sea una herramienta de que la gente se enriquezca. Sí, cuesta, pero allá vamos. Muy bien, gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, gracias. Nos estaremos viendo pronto. Gracias. Seguimos con Tantirama Informa.